Bueno, bienvenidos, clase de día viernes. Espero que estén muy bien, que hayan tenido una buena semana. Me ha ido bastante bien, he estado revisando las notas, así que en general tranquilo porque veo que van bien en la otra asignatura, así que súper bien, los felicito también por eso. No han tenido bastante buenas notas. Yo sé que hay algunas asignaturas que se ven difíciles, como no sé, legislación laboral, pero ahí confíen que Rosita es una excelente profesora en esos temas más técnicos. De hecho, ella siempre ve los temas más técnicos, legislación, remuneraciones, así que tienen una muy buena docente y por lo mismo también aprovechan de sacarle el jugo a Rosita porque es bastante experta en sus temas, ¿ya? Así que eso. Bueno, con respecto a nuestra asignatura, hoy día vamos a continuar viendo la estructura del trabajo, ¿ya? Yo, como le indiqué la semana pasada, considerando que este trabajo puede, entre comillas, tener quizá una complejidad distinta porque algo que ustedes anteriormente no han hecho, eh, obviamente la idea en este proceso nuevo que ustedes están haciendo, de mi parte, irlo acompañando en cómo se tienen que hacer, ya los distintos procesos que yo les estoy pidiendo que ustedes deben incluir en el proyecto de gestión del cambio que tienen que trabajar, ¿ya? Entonces, en referencia a eso, la clase del día viernes, perdón, del martes, sí, del martes pasado, vimos lo que era la construcción del el marco teórico. Entonces vimos algunas referencias, les di algunos ejemplos de cómo se debía construir. Y eso es el primer entregable que ustedes tienen, que recuerden que no es obligatorio, pero en la medida que quieran tener un feedback de mi parte previo a la entrega definitiva, la idea es que me vayan enviando estos avances en las fechas que yo les he ido pidiendo. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, el próximo martes la idea es que ustedes me envíen un primer avance que hace referencia a los objetivos y al marco teórico, ¿ya? La siguiente semana, si este es 18, la siguiente semana es 25, les voy a pedir el segundo avance que va a ser con referencia a lo que vamos a ver hoy día y el martes, que es la parte del marco metodológico y la carta acá, ¿ya? Entonces, en la misma lógica, hoy día vamos a ver cómo ustedes debiesen construir eh, un marco metodológico, ¿ya? Porque básicamente el marco metodológico es definir las etapas y las acciones que va a tener el proceso, ¿ya? En el fondo es definir eso, qué vamos a hacer nosotros, cuáles son las tareas, las actividades que vamos a desarrollar, ¿ya? Y después vamos a ver el tema de los indicadores, porque recuerden que también es parte del proceso y en general no solo cuando hacemos gestión del cambio, cuando hacemos un proyecto de capacitación, cuando hacemos un proyecto de gestión del clima, etcétera, siempre hay que ver si la intervención que nosotros hicimos finalmente produjo un cambio, ¿ya? La lógica dice que si la organización está en un estado A, al nosotros aplicar una intervención debiese cambiar un estado B. Entonces nosotros tendríamos que tener la capacidad de ver efectivamente estos resultados, este cambio, este nuevo estado que la organización tiene, ¿ya? Y eso cómo se hace a través de indicadores, ¿ya? Y parte del trabajo también yo les estoy pidiendo que ustedes construyan indicadores y hoy día también vamos a ver ese ejercicio. ¿Qué son los indicadores y cómo se construyen? ¿Ya? Porque realmente cualquier intervención, como les digo, proyecto, tiene una parte final que es un seguimiento, y esa parte de seguimiento siempre obviamente tiene que ver con la medición del impacto de la actividad que yo realicé. Y la única forma de yo saber si efectivamente mi intervención generó algún cambio es midiéndolo a través de indicadores. Y esos indicadores, cómo se construyen, los vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Entonces esos son los contenidos que vamos a repasar el día de hoy. Entonces, recuerden que el primer avance es para el próximo martes 18, ¿ya? Donde ustedes deben incluir el objetivo general, los objetivos específicos, y como yo les estoy pidiendo por lo menos 3 objetivos específicos que deben incluir, ¿ya? Y a su vez el desarrollo del marco teórico del proyecto, ¿ya? Que básicamente en términos prácticos lo que tienen que hacer son redactar un documento y puntualmente con el marco teórico. La idea es que ustedes desarrollen en no más de 3 páginas 2 visiones distintas de estos 4 temas, ¿ya? De cultura organizacional, de gestión del cambio, de liderazgo y cultura de trabajo colaborativo. Entonces la idea es que ustedes vayan a buscar. Hay mucha literatura y muchos autores sobre estas temáticas del año 70 en adelante, diría yo, donde se empieza a trabajar con esta temática de la cultura organizacional, del trabajo en equipo. Entonces, material hay. La idea es que ustedes vayan, investiguen, lean y por cada uno de los temas definan 2 que ustedes consideren como los más indicados, los más pertinentes
y lo incluyan en su proyecto, ¿ya? Ahora, preguntarle a los que están conectados hasta acá, ¿cómo van? ¿Cómo van con esto? ¿Tienen claro lo que tienen que hacer? ¿Han encontrado autores? ¿Les queda claro las definiciones que han encontrado? Cuéntenme un poquito. Dos autores por cada tema, que Fernanda me está preguntando por interno, son dos autores por cada tema. Entonces, por ejemplo, el concepto de cultura organizacional, la idea es que ustedes vayan a buscar literatura y que por lo menos encuentren dos autores que hayan escrito o hayan definido el concepto de cultura organizacional. ¿Ya? Eso. Profesor, una consulta para, cuando usted dice máximo 3 páginas, ¿se refiere esa máximo 3 páginas de todo, de liderazgo, de gestión, o no? Sí, pero el marco ¿Sí? teórico 3 páginas, ¿ya? Ah, ya, Entonces, ya. yo asumo que los objetivos en general, los objetivos son cortos, entonces objetivo general, objetivo específico, una hoja y las otras 3 páginas para todo el marco teórico que tiene que incluir el desarrollo de los autores, ¿ya? Ahora, ¿cómo van? ¿Han encontrado? Cuéntame, quiero saber cómo van. Bueno, en el caso de nosotros, el grupo, nos repartimos recién ayer como lo que íbamos a hacer. ¿Ya? Así que estamos en ese proceso de empezar a elaborar el trabajo. Ya, perfecto. ¿Ya? Ya, ¿los demás? ¿Cómo van? Nosotros estamos recién buscando información sobre lo que hay que hacer. Estamos repartiendo el trabajo. Ya, ok. Bueno, esta parte no es tan compleja. ¿Por qué? Porque tienen que en el fondo ir a recurrir a la literatura que hay, en el fondo a buscar la información para tener claro eh, cómo se va a abordar el tema de manera teórica. ¿Ya? Ahora, en esa línea recuerden que el marco teórico cumple dos funciones. Uno, recuerden que este trabajo, por la lógica que tiene, es que están presentando un proyecto, ¿ya? Al gerente general de gestión del cambio. Entonces, ustedes tienen que tener claro que siempre que ustedes van a presentar un proyecto, la persona que va a leer ese proyecto no necesariamente es experto en el tema. Entonces, el gerente general no tiene por qué saber lo que es gestión del cambio, lo que es cultura organizacional, lo que es trabajo colaborativo. Puede tener nociones, ¿ya? Pero a veces las nociones pueden estar equivocadas. Lo que para una persona puede ser trabajo en equipo, quizás para otra persona no necesariamente signifique lo mismo, ¿ya? Entonces, el objetivo del marco teórico es que la persona, antes de ver lo operativo, de cómo vamos a hacer las cosas, tenga claro cuáles son los conceptos que vamos a trabajar, ¿ya? Y que no se los digamos nosotros, obviamente, sino que a través de este trabajo que nosotros hacemos de investigar estos autores y después plasmar sus teorías en nuestro documento, la idea es que la persona que va a ver este proyecto, que no es experta en el tema, lea y que tenga claro qué significa gestión del cambio. Entonces, cuando nosotros le digamos que vamos a hacer un proyecto para cambiar la cultura a través de un proyecto de gestión del cambio, listo, lo tenga claro, ¿ya? Y que tenga la misma interpretación que nosotros le vamos a dar. Y para que eso pase y no interpretemos las cosas de manera distinta, es el marco teórico, ¿ya? Porque para nosotros, cambio organizacional significa lo que dice este autor, ¿ya? Entonces, tanto las personas que van a hacer la intervención como la persona que está recibiendo esa información, que finalmente siempre van a ser los liderazgos de la empresa, van a entender el mismo concepto, ¿se fijan? Entonces, siempre que ustedes vayan a trabajar en un proyecto, en una intervención en la organización, tienen que entregar una referencia teórica como la que ustedes están trabajando. ¿Por qué? Porque simplemente la idea es que todos hablemos el mismo lenguaje. Entonces el marco teórico apunta a eso, ¿ya? A que todos entendamos que cultura organizacional significa lo mismo, ¿ya? Eso es una función importante, ¿ya? Darle a conocer a la persona que va a leer, en este caso al gerente general, cuáles son los conceptos que nosotros vamos a trabajar para que sepa, ¿ya? Pero también tiene una segunda función, que esas teorías finalmente nos van a orientar cómo nosotros vamos a desarrollar el trabajo posterior, ¿ya? Entonces, eso que lo tengan claro, en el fondo, porque cuando están haciendo este trabajo les tiene que hacer sentido por eso, ¿ya? Porque ustedes, en la segunda etapa del proyecto, lo que van a comentar va a ser lo operativo, ¿cierto? Cómo van a llevar a cabo este proceso de gestión del cambio. Pero antes de eso, el gerente general tiene que saber qué es la gestión del cambio, cómo la entienden ustedes. Entonces, básicamente, un marco teórico es para que todos los que estamos en el proyecto, los que estamos haciendo la intervención y los que van a recibir el proyecto, manejemos los mismos conceptos con el mismo idioma, ¿ya? Profesor, Uh-huh. es como, no sé si entendí, es como una definición, por ejemplo, por decirle, es como una definición de liderazgo,
y ponemos como ejemplo a los dos autores. Una cosa así es lo que nos trata de explicar, o lo que yo entiendo. Sí, pues efectivamente, o sea, si yo les voy a hablar de un tema a ustedes, ya, supongamos el mismo ejemplo, yo les voy a hablar de liderazgo, yo no les puedo decir lo que yo entiendo por liderazgo, porque para mí es una cosa y quizás para otra persona es otra cosa, por eso siempre vamos a la literatura. ¿Por qué? Porque básicamente las personas que ya han escrito estos temas son expertos, por lo tanto se manejan bien. Entonces, yo cuando por ejemplo, vamos a hablar de liderazgo la siguiente parte del semestre, no les voy a dar mi definición de liderazgo, lo que yo pienso que es el liderazgo, sino que voy a ir a los autores. ¿Por qué? Porque ellos son los expertos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros estamos trabajando en un proyecto, tenemos que ir a que los conceptos que nosotros vamos a trabajar, para que queden claros, nosotros no somos los expertos, sino que hay autores que ya previamente definieron esos conceptos. Entonces, la idea es, como les digo, que cuando vamos a hacer una intervención con ciertas temáticas, primero vamos a hacer un marco teórico para que nosotros conozcamos cuáles son los autores que escribieron sobre esos temas y que todos tengamos la misma visión sobre el cambio organizacional. ¿Ya? A eso apunta el marco el marco teórico, perdón, a que todos manejemos un mismo nivel de teoría respecto a una cierta temática. ¿Ya? Eso, entonces la idea es que, como yo le indicaba en la presentación de aquí al martes, ustedes me lo hagan llegar por correo, porque del aula todavía no está habilitada la entrega, ¿ya? Entonces yo voy a habilitar solamente la entrega final posteriormente, pero la idea es que estas entregas parciales, la persona que ustedes definan encargado del grupo me lo haga llegar por correo el día martes y yo lo voy a revisar y les voy a enviar una retroalimentación, ¿ya? Eso. Entonces, vamos a continuar en la lógica del trabajo con la parte que viene después, que es el tema del marco metodológico, ¿ya? Cuando hablamos de lo anterior, del marco teórico, hacemos presencia de las teorías que existen sobre un cierto tema, ¿ya? Cuando hablamos de marco metodológico, hablamos de la estructura metodológica de las actividades que nosotros vamos a hacer, ¿ya? Porque la palabra metodológico viene de método, y método es una organización para hacer algo, ¿ya? Había una antigua canción, nosotros, por lo menos yo que tengo más edad, de ping-pong, no sé si conoces ping-pong, que se llamaba Método, que nosotros explicaba eso, lo que es un método. Un método es un proceso, ¿ya? Donde nosotros ordenamos lo que nosotros vamos a hacer, ¿ya? Entonces, cuando nosotros presentemos un proyecto en la organización, tenemos que presentar un marco metodológico. ¿Por qué? Porque es en esta etapa donde nosotros vamos a explicar en el paso a paso de las actividades que nosotros vamos a hacer, ¿ya? Entonces, junto con esas actividades, obviamente nosotros también tenemos que destacar los aspectos técnicos, logísticos, presupuestarios y el detalle de las actividades que nosotros vamos a desarrollar, ¿ya? Entonces, es súper importante indicar esto en un proyecto, ¿ya? Porque básicamente lo que nosotros vamos a hacer acá es definir las acciones que nosotros vamos a definir, ¿ya? Y después esas acciones las vamos a pasar a la carta Gantt. ¿Para qué? Para entregarle una fecha a cada una de esas acciones. ¿Se fijan? Este es un proceso evolutivo, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Primero definimos los conceptos, después definimos lo que vamos a hacer y después eso que vamos a hacer lo vamos a traspasar a un calendario a través de la carta Gantt. Es todo un proceso, digamos, continuo, cómo se van elaborando los proyectos, ¿ya? Entonces ya ustedes están trabajando en la parte teórica, están definiendo los conceptos, están trabajando con los autores y la idea es que ahora empecemos a ver cómo debiesen empezar a trabajar con esta segunda parte, ¿ya? Entonces, como yo les indiqué, la idea es que esta semana yo les voy a retroalimentar, la próxima semana les voy a retroalimentar del marco teórico, la siguiente semana del marco metodológico y a ustedes les va a quedar una semana entre el 25 y el 1 de junio para trabajar en su equipo ya con los ajustes finales para la entrega que recuerden es el 1 de junio, ¿ya? Así que previo a eso, como les digo, van a tener 2 revisiones mías para poder avanzar y ya la última semana van a tener tiempo suficiente, digamos, yo creo, para hacer la última ajuste y presentar el trabajo el 1 de junio, ¿ya? Entonces, en términos ya de contenido, ¿qué es lo que debe contener? Dijimos que el marco teórico es la descripción de las actividades que nosotros vamos a hacer, ¿ya? Ahora, en términos más de detalles, ¿qué debe incluir un marco teórico? Primero, las tareas, los pasos que nosotros vamos a realizar para alcanzar la meta de nuestro proyecto, que en este caso, recuerden, es cambiar la cultura de la empresa por una cultura de trabajo colaborativo, por una cultura de trabajo en equipo. Ese es el objetivo, recuerden, siempre que tengamos el objetivo va a ser ese, cambiar la cultura de la empresa.
¿Ya? Entonces, en primera instancia que debemos describir las tareas que nosotros vamos a desarrollar para alcanzar esa meta, el paso a paso. Desde el inicio del proyecto, obviamente esta descripción tiene que ser ordenada, desde el inicio hasta el final. ¿Ya? Después vamos a ver cómo vamos a construir eso. Y vamos a ver un ejemplo práctico de cómo podemos construir eso. Segundo, personas que se encargarán de realizar cada tarea. ¿Ya? Obviamente, cuando en general ustedes definan una tarea, esa tarea en la organización siempre tiene un responsable. No pueden crear tareas sin responsable. ¿Ya? Cuando pasa eso, es porque hubo una mala planificación. ¿Ya? Entonces, cuando a veces, no sé si les ha pasado en algunas organizaciones, cuando no se tiene claro quién tiene que hacer qué cosa, es porque precisamente esta definición no estuvo clara. ¿Ya? Entonces, cada vez que nosotros trabajemos en un proyecto y cada vez que nosotros definamos una tarea que tiene que contener ese proyecto, tenemos que obviamente dejar una persona a cargo de esa tarea. ¿Ya? No pueden quedar tareas sin persona a cargo. Toda persona que participa en el proyecto debe tener a cargo tareas. Por lo tanto, una parte fundamental posterior después de definir las tareas es definir la responsabilidad. Es decir, quién es responsable de qué dentro del proyecto. ¿Ya? La tercera, el tercer componente que tiene que tener un marco metodológico es cuándo se completarán estas fechas, que básicamente definir los plazos, ¿ya? Por ejemplo, mi diagnóstico me voy a demorar 2 semanas, ¿ya? Entonces mi diagnóstico, por ejemplo, va a ser entre el 1 y el 15 de junio del 2021. ¿Te fijas? Entonces ahí yo le estoy asignando un plazo, una fecha, ¿ya? Y obviamente eso implica definir plazos que sean realistas, no definir plazos que no sean realistas. Recuerden que este proyecto, como se trata de un proyecto de cultura que es de largo plazo, porque no podemos cambiar la cultura de un día para otro, estamos proyectándolo en 2 años, ¿ya? Por lo tanto, en las tareas, tanto de diagnóstico, de implementación y de seguimiento, se tienen que distribuir dentro de esos 2 años. ¿Dónde vamos a hacer eso nosotros? En la carta GAN. La carta GAN la vamos a ver el próximo martes, ¿ya? Vamos a ir construyendo una carta GAN en conjunto, ¿ya? Después, los recursos. Recuerda que cuando les pedí que hiciera la propuesta en video, también les pedí los recursos, porque siempre que vamos a hacer algo tenemos que señalar los recursos, ¿ya? Porque no sacamos nada con hacer un proyecto y al momento de implementarlo, encontrarnos con que no tenemos recursos para poder hacerlo, ¿ya? Entonces, obviamente, cuando nosotros vamos a generar una intervención, siempre va a tener costos. Cualquier proyecto va a tener costos. Por lo tanto, tenemos que presupuestar esos costos, porque finalmente, como les decía también la clase pasada, muchas veces la implementación de un proyecto depende de cuánto cueste, ¿ya? Entonces también ahí tenemos que velar por mantener costos realistas cuando nos toca hacer un proyecto en función de los presupuestos que tenga la organización, ¿ya? Si no hay muchas lucas, ya se hace adentro, pero idealmente si hay algunas lucas destinadas para hacer algún proyecto, hagamos actividades outdoor fuera de la oficina. Yo creo que funcionan bien, ¿ya? Generalmente cuando queremos hacer este tipo de intervenciones que implican cambiar el comportamiento de las personas, idealmente hacerlas fuera de la oficina para tener un contexto distinto, para lograr un impacto mayor. Entonces, si queremos hacer eso, tenemos que declararlo y cuantificarlo a través de un presupuesto, que es donde nosotros indicamos cuánto nos va a costar hacer este proyecto, ¿ya? Y por último, las medidas para evaluar el progreso. ¿Qué son eso? Los indicadores, ¿ya? Siempre que nosotros queramos gestionar un proyecto de intervención que finalmente tiene como objetivo cambiar algo al interior de la organización, tenemos que generar indicadores para ver si efectivamente después cambió lo que nosotros queríamos cambiar, ¿ya? Porque eso no es apreciativo, no puede ser algo de percepción. No, si yo creo que en realidad la cultura es distinta, la gente está trabajando más. No, así no se pueden medir la efectividad de un proyecto. La efectividad de un proyecto se tiene que medir de forma cuantitativa. Cuando hablo de cuantitativo, quiero decir que se pueda medir en términos numéricos. Entonces, un indicador tiene que tener ciertas características, que lo va a ver más adelante, pero una de esas características que sea medible, ¿ya? Algo que yo diga que sea muy abierto, como les decía el otro día. Declarar que la cultura es mejor que antes, no lo puedo decir con seguridad, porque ¿qué es mejor que antes? ¿Qué significa que sea mejor? ¿Cómo mido que sea mejor que antes si yo no tengo un número que me diga eso, algún indicador que lo tengo? Si es solo mi percepción, la percepción varía de persona a persona. Por lo tanto, un indicador, hablamos de algo objetivo, que principalmente es un número. Nosotros entendemos los números de la misma forma, ¿cierto? Sabemos que 100 es mayor que 1, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, como tenemos esa lógica que entendemos numéricamente, por eso finalmente los indicadores son numéricos,
¿ya? Entonces, en resumen, ¿qué debe contener el marco metodológico? Primero, las tareas, las acciones, las actividades que nosotros vamos a desempeñar para, en este caso, lograr cambiar la cultura de la empresa, ¿ya? En segundo lugar, las personas que se encargarán de realizar dichas tareas, es decir, los responsables de cada una de las actividades que se van a desarrollar, ¿ya? Los plazos, que eso lo vamos a plasmar nosotros en la carta GAN. El presupuesto, los recursos necesarios y las medidas para evaluar el progreso, que son los indicadores que también hoy día yo les voy a enseñar cómo se deben construir indicadores, ¿ya? Entonces, esto es lo que debiese contener el marco metodológico en el cual ustedes van a trabajar. Entonces, como algunas características generales, ¿cuál es la lógica para que nosotros utilizamos y para qué nos sirve en el fondo en la implementación de nuestro proyecto? Explica cómo se va a hacer realidad la estrategia, es decir, esta idea de nosotros de cambiar la cultura, el marco metodológico nos da el paso a paso de cómo nosotros vamos a hacer eso, ¿ya? Toma el propósito y los objetivos, que en este caso son el que hemos delineado, que en este caso es el cambio de la cultura, y agrega los detalles necesarios para convertir el pensamiento en acción. Esa frase yo creo que resume todo. El marco metodológico es cómo nosotros traducimos esta intención de cambiar la cultura en una acción, en un paso a paso. ¿Ya? Por eso habla de convertir el pensamiento en acción, de pasar lo que nosotros tenemos a nivel teórico, ¿ya? Que queremos cambiar la cultura, efectivamente a lograr un cambio real en la cultura de la organización, ¿ya? Ofrece una guía clara para el éxito, ayuda a priorizar los objetivos, maximiza los recursos y tomar mejores decisiones, ¿ya? Obviamente, y una de las características que tiene esto es que puede ser dinámico, ¿ya? O sea, y pasa mucho, generalmente en mi experiencia, cuando uno implementa un proyecto y realiza un marco metodológico y define los pasos a seguir, a veces uno se encuentra con situaciones en el camino que son inesperadas, ¿ya? Por lo tanto, igual siempre tenemos que considerar un cierto margen en que nos podemos desviar un poquito quizás de los tiempos, etcétera. Entonces, generalmente cuando nosotros, no a nivel de trabajo, pero cuando estén en la organización, siempre dejen semanas, holguras de margen, pues siempre pasa algo. Siempre se cayó un sistema, alguien falló, no sé. Y a veces puede quedar muy justo con los plazos. Entonces, siempre cuando tengan que trabajar en la organización un proyecto, juegan un poquito con más de holgura al que tienen, precisamente por lo mismo. Ya en caso de que haya alguna situación inesperada que nos obligue a no cumplir quizá el calendario original. Entonces ahí la idea es que juguemos con holgura, ¿ya? De que no nos ajustemos innecesariamente en los tiempos que después nos terminen jugando en contra, ¿ya? Y también, obviamente, ayuda a impulsar la moral interna, que en este caso, cuando hablamos de moral interna, hablamos como del clima laboral, del ambiente laboral, ¿ya? Los empleados sabrán exactamente qué deben hacer para lograr la estrategia, ¿ya? Porque, ojo, obviamente aquí nosotros vamos a definir acciones que, que vamos a realizar para cambiar la cultura, ¿ya? Pero como ya les he mencionado, esas acciones, como estamos hablando de un cambio cultural, implica trabajo directo con los colaboradores. Por lo tanto, a eso hace referencia a eso. Es importante que los colaboradores sepan que van a tener que participar del proceso y cuántos van a tener que participar del proceso, ¿ya? Para que en el fondo tengan clara su disponibilidad. Porque para poder gestionar un cambio cultural, como ya les he indicado, tenemos que generar cambios en los comportamientos de las personas. Por lo tanto, cualquier cambio cultural implica que estas actividades que nosotros vamos a indicar acá en nuestro marco metodológico van a ser siempre reuniones con las personas, focus group con las personas, encuestas, entrevistas, ¿ya? Entonces, por lo tanto, en general, cuando hacemos un proceso de cambio que sabemos que va a demandar que las personas que están ahí tienen que participar, les tenemos que decir, chicos, vamos a participar de un proceso, ustedes son parte importante porque ustedes son los que tienen que cambiar la cultura, por lo tanto, necesitamos que participen. Entonces hay que tener una conversación previa con los jefes, digamos, de cuántas horas a la semana, por ejemplo, vamos a necesitar de sus trabajadores, ¿ya? Obviamente hay que tratar de interferir lo menos posible, pero, por ejemplo, cuando yo he liderado proyectos de gestión de cambio, a lo más definimos 2 horas por cada trabajador que debiese participar en la semana, ¿ya? Pero tampoco es tanto. Entonces, en general, los jefes accedían a que la persona le dedicara 2 horas de la semana a trabajar en estas intervenciones que nosotros hacíamos, ¿ya? Entonces, es importante eso, ¿ya? De alguna forma también incluir no solo a los que van a ejecutar el proyecto, que finalmente son ustedes como consultores, sino que también los que van a recibir o que van a hacer la parte intervenida, que en este caso son los trabajadores, ¿ya? Entonces, en general, cuando nosotros vamos a desarrollar un proyecto, siempre tiene 3 etapas: diagnóstico, implementación y seguimiento. Puede tener más, puede tener 4, 5, 6, dependiendo de la complejidad del proyecto.
pero por lo menos tiene que tener estas 3 etapas, estos tres procesos, ¿ya? ¿Por qué? Porque básicamente se basan, como yo les decía, en una lógica de continuidad. Entonces, generalmente cuando nosotros vamos a gestionar un proyecto, nace a partir de una necesidad, de un problema, de una dificultad o de algo que no tenemos en la organización, ¿ya? Entonces, para nosotros, obviamente, tener claro qué tenemos que hacer para solucionar ese problema, tenemos que tener claro cuál es el origen del problema, ¿ya? Entonces, cualquier intervención, cualquier proyecto organizacional parte con un diagnóstico, ¿ya? Que un diagnóstico es conocer las causas, el origen de la problemática que nosotros vamos a abordar, ¿ya? En este caso, el diagnóstico de alguna forma ya lo tenemos. Tenemos claro que hay un problema de trabajo en equipo, que las áreas trabajan parceladas, que un área no conoce lo que hace el otra, hay un grupo de personas que se sienten excluidas, hay un grupo, hay áreas que se sienten más importantes que la otra. Entonces, el diagnóstico de alguna forma está claro, ¿ya? Pero está un poco disperso. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es emitir un diagnóstico general, ¿ya? Recuerden que cuando ustedes hicieron el video trabajaron abordando problemáticas, ¿cierto? Entonces, ustedes generan un diagnóstico a partir de cada una de las problemáticas. Acá lo que tienen que hacer puntualmente en este trabajo es hacer un diagnóstico organizacional, ¿ya? ¿Cuál es, en el fondo, toda esta información que yo les di de la encuesta de clima y todo que ustedes ya tienen que transformarlo en un solo diagnóstico, ¿ya? A nivel de cómo está en este momento la organización, ¿ya? Entonces, la próxima semana, junto con la carta GAN, yo les voy a entregar el formato del paso a paso, para que lo tengan, para que no se compliquen, ¿ya? Ahora solamente les estoy mostrando los contenidos. El formato y el orden, yo se los voy a entregar para que ustedes los vayan completando, para que no se compliquen con eso, ¿ya? Entonces, con esos formatos de cómo redactar un diagnóstico, por ejemplo, ustedes lo van a tener. Solamente van a tener que aplicarlo al caso que nosotros estamos analizando, que tiene que ver básicamente con esta empresa que tiene problemas de trabajo en equipo, ¿ya? Ok, Milko, parece que va a ser vocal de mesa. Que te vaya muy bien, Milko. Me estaba hablando por el chat. Ya. Entonces, siempre todo proyecto parte con un diagnóstico. ¿Por qué? Porque vamos a tocar un problema. Entonces, obviamente no podemos atacar un problema si no sabemos cuál es el problema, ¿ya? Un doctor no les va a dar pastillas para el dolor de cabeza si es que no les preguntó qué le pasa, ¿cierto? Entonces, básicamente el diagnóstico es saber qué le pasa a la organización, cuál es el problema que tiene la organización. Entonces, aquí el diagnóstico está claro. Ustedes lo van a tener que sistematizar en un problema, pero básicamente el diagnóstico es que la organización no trabaja en equipo. Ese es el diagnóstico. Y después viene la implementación, ¿ya? Que es básicamente lo que nosotros vamos a hacer para, como decía anteriormente, alcanzar el objetivo propuesto, que en este caso es cambiar la cultura de la organización. Entonces, la implementación siempre es la etapa más extensa, ¿ya? Y en este caso nosotros nos propusimos que básicamente el proyecto se iba a durar 2 años. Entonces, durante esos 2 años, la fase de implementación sin duda va a ser la que va a tomar más tiempo, porque es donde nosotros hacemos la pega, ¿ya? Hacemos estos talleres, estas intervenciones, estas acciones, estos focus group, reuniones, para que finalmente las personas cambien su actitud y comiencen a trabajar en equipo. Entonces, la implementación en el fondo es lo más relevante, ¿ya? ¿Por qué? Porque es donde nosotros hacemos el trabajo en sí. Y en este caso, donde nosotros vamos a orientar las actividades para poder cambiar la cultura organizacional de esta empresa, ¿ya? Y por último, el seguimiento. Que el seguimiento es básicamente verificar, evidenciar que hubo un cambio en la empresa, ¿ya? Que a partir de esta implementación que nosotros hicimos, las cosas están distintas que como estaban al momento que hicimos el diagnóstico. ¿Se fijan? Entonces, sí, obviamente nuestro objetivo es cambiar la cultura. Les pido disculpas por la bulla que como les dije, por un tema de señal estoy en mi balcón y a veces pasan, sobre todo motoristas que tienen el motor muy fuerte, así que disculpen por la bulla de fondo. Entonces, como yo les decía, el seguimiento es la parte final del proceso y es donde nosotros evaluamos si lo que hicimos en la implementación dio efecto, ¿ya? Entonces, si nosotros a través de los indicadores logramos garantizar o demostrar
que la gente está trabajando más en equipo, el proyecto funcionó y fue efectivo. Si nosotros en el seguimiento que hacemos finalmente nos damos cuenta que la gente sigue trabajando igual de manera independiente y no trabaja más en equipo, el proyecto fracasó, no funciona, ¿ya? Entonces el seguimiento es básicamente eso, ver si logramos generar un cambio o si no. ¿Y esto cómo lo hacemos? A través de indicadores, ¿ya? Entonces, posteriormente vamos a realizar el ejercicio de construir algunos indicadores, ¿ya? Pero por ahora la idea es que para que ustedes vayan familiarizándose cómo deben construir un marco metodológico, vamos a realizar un brainstorming, como se dice, una lluvia de ideas en torno a un marco metodológico, no con la misma problemática que estamos trabajando, porque básicamente estaríamos haciendo el trabajo acá en la clase, que no es la idea. La idea es que lo trabajen ustedes de manera independiente en su grupo, ¿ya? No, por eso vamos a construir un marco metodológico con otra idea, digamos, pero la idea es que básicamente la estructura de cómo se construye, las preguntas que nos vamos a hacer para ir definiendo las actividades que van en un diagnóstico, en una implementación y en un seguimiento, ustedes la tengan clara, ¿ya? Sí, básicamente va a cambiar la temática, pero aquí yo les voy a poner un ejemplo que es muy parecido, digamos, a lo que estamos viendo en el trabajo sumativo, pero básicamente aquí la idea de lo que vamos a hacer a continuación es que ustedes pongan en práctica, posteriormente cuando lo hagan en su trabajo, cuáles son las preguntas que me debo hacer para definir qué actividades tienen que ir en el diagnóstico, en la implementación y en el seguimiento, ¿ya? Entonces, creo que me falta una lámina. Un segundo. Ya, no, creo que se me borró una lámina de la presentación donde tenía el ejemplo. Sí, ya lo vamos a hacer así, ¿no? Entonces, a ver, yo tenía un caso que lo había redactado, pero no sé, se me borró en la PPT. Para que vayamos completando la siguiente planilla que les voy a mostrar a continuación. Cuando ustedes vayan a hacer el trabajo, les sugiero que hagan el siguiente ejercicio que vamos a hacer ahora, ¿ya? En una planilla, pues yo lo voy a hacer acá porque es lo que tengo más a mano, ustedes en un papel, no sé, anotan las 3 etapas: diagnóstico, implementación y seguimiento, ¿ya? Y en cada una de las 3 etapas van a ir anotando las actividades que ustedes crean que deben ir incorporadas, ya sea en el diagnóstico, en la implementación o en el seguimiento, ¿ya? A ver, supongamos que el caso que yo había pensado originalmente, para poder rellenar y trabajar en un proyecto en función de mejorar este problema que les voy a comentar a continuación. Supongamos que en un área de recursos humanos hay muchos problemas con el pago de remuneraciones, ¿ya? Y esa es la problemática que tiene la organización. Tiene muchos problemas con el pago de las remuneraciones, lo que finalmente termina impactando, uno, en que los trabajadores están molestos y con razón. ¿Por qué? Porque están recibiendo sueldos distintos a los que originalmente deben percibir. Generalmente son saldos menores, lo que obviamente les afecta a su presupuesto y hay que estar constantemente arreglando eso. Y por otra parte, que recursos humanos se equivoque en el pago de sueldos también implica que a veces hacen pago extra, costos pago extra y que ya no se pueden recuperar. Por lo tanto, la empresa también está perdiendo plata con estos errores en los pagos que comete recursos humanos, ¿ya? Entonces, en esa lógica, en este ejemplo, la idea es que vamos, que ustedes me vayan diciendo actividades de diagnóstico, de implementación y seguimiento para resolver este problema, digamos, que es que el recurso humano se equivoca en el pago de las remuneraciones, ¿ya? Entonces, si tenemos ese problema, el diagnóstico, que en el fondo es ir a ver las causas del problema, ¿cómo lo harían ustedes? ¿Qué actividades proponen para hacer un diagnóstico de esta problemática en particular? ¿Hacer planilla de Excel, profe? Es como... No, pues porque, a ver, tenemos que primero saber dónde está el problema. Hay un problema en recursos humanos, están pagando mal los sueldos. Y tenemos que definir actividades para saber dónde está el problema. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué sería lo primero que harían ustedes?
No hay respuestas buenas ni malas, piensen. ¿Hacer entrevista? Eso, muy bien. Yo lo que haría es exactamente lo que dice Sandra. O sea, si a mí como consultor de un proyecto me pasan este problema, me dicen, ¿sabes qué? El recurso humano se está equivocando mucho en hacer su pega. Yo lo que haría, me sentaría con todas las personas que pagan sueldo y les preguntaría, ¿cómo lo hacen? Y tomaría nota del paso a paso, que ellos me explicaran en el fondo cómo pagan los sueldos, ¿se fijan? Entonces, obviamente, ahí yo voy a tener explicación y voy a tener información de primera fuente. ¿Por qué? Porque finalmente son las personas que ejecutan el proceso de pago de remuneraciones que me van a decir cómo lo hacen. Entonces, seguramente en esa entrega de información a mí me van a dar dónde está el problema, ¿ya? Entonces, aquí lo primero sería, por ejemplo, entrevistas a, ¿cómo le podemos poner? A analistas de recursos humanos. Porque realmente el cargo de analista es el que paga los sueldos. Entonces, claro, si yo quiero saber dónde está el problema, le voy a preguntar a las personas que hacen la pega cómo la hacen, ¿cierto? Entonces, lo primero que haría, como bien dijo Sandra, entrevista a los analistas. ¿Qué otras cosas se le ocurren que podríamos hacer para saber dónde está el problema? ¿Qué se le ocurre? Seguimiento. Un seguimiento. Ahora, eso yo lo podría interpretar como que además de yo entrevistar a la persona, de preguntarle cómo lo hace, lo veo. Entonces me siento con la persona y empiezo a ver cómo paga los sueldos. No le digo nada, no le digo si lo está haciendo bien, si lo está haciendo mal, sino que simplemente hago una observación. Entonces generalmente parte de los diagnósticos también, como bien dijeron, no me recuerdo quién lo señaló, seguimiento u observación, también son parte de los procesos de diagnóstico, ¿ya? La observación, sobre todo en esto, en la temática que ustedes tienen que ver del trabajo en equipo, por ejemplo, se ve mucho en la observación, porque básicamente nosotros observamos cómo se comportan los equipos. ¿Se fijan? Entonces ya acá tenemos dos actividades bastante bien enfocadas que nos van a permitir saber dónde está el origen del problema, ¿ya? Pero una vez que sepamos dónde está el origen del problema, vamos a tener que, obviamente, tomar acciones, implementar acciones para mejorar ese problema, ¿ya? Entonces, ya, tenemos el diagnóstico, tenemos claro cuál es el problema. ¿Qué piensan ustedes que debiese ser la fase siguiente, cuando ya empezamos a implementar las mejoras? ¿Qué debiese ser lo primero que debiésemos hacer? Aquí hay un problema técnico, ¿ya? Hacer capacitación. Exacto. Porque acá hay un problema netamente técnico. Si las personas no saben pagar sueldo, es un problema técnico. ¿Cómo solucionamos lo técnico? Con capacitación. ¿Y se acuerdan cómo solucionábamos los problemas con las habilidades blandas de una capacitación? ¿Se acuerdan lo que era? Ya, tips para el trabajo. Las capacitaciones, por ejemplo, serían una implementación para solucionar el problema en este caso. ¿Por qué? Porque tenemos un problema técnico que es netamente pago de sueldo, ¿ya? El tema del trabajo en equipo, ¿es un tema técnico o no? ¿Qué creen ustedes? No. No, ¿cierto? Entonces, tenemos que gestionar habilidades. ¿Las habilidades se capacitan o se entrenan? Se entrenan. 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 Muy bien, entonces, no quiero ninguna propuesta que diga capacitación de liderazgo porque va a estar malo. Si dice entrenamiento de liderazgo, perfecto. ¿Se fijan? Algunas referencias para el trabajo. Entonces, en este caso, sí aplica capacitación. ¿Por qué? Porque es un problema técnico. Entonces, claramente las personas que están pagando sueldo o no saben pagar sueldo, o puede ser otro tema, que yo lo he descubierto. Por ejemplo, a mí me pasó una vez en una organización que había una persona que se equivocaba harto con los sueldos, pero el tema era que sabía. Y el tema que no sabía era Excel. Entonces, ¿dónde se equivocaba? En el Excel. En términos de remuneración estaba súper bien, pero al final, claro, yo me costó identificar dónde estaba hasta que al final hice un seguimiento a su pega y efectivamente me percaté que en la fórmula del Excel está el problema del pago de sueldo. Y esta persona, claro, sabía pagar sueldo a la antigua, pero cuando le pusimos en Excel no sabía. Entonces,
ahí hay que identificar. Entonces, si fijan, este es un problema técnico, ¿ya? En el caso del trabajo en equipo no es un tema técnico, por lo tanto, cualquier taller, implementación, no tiene que ser capacitación, tiene que ser un entrenamiento en distintas habilidades, ¿ya? Muy bien, Sandra. ¿Qué otra cosa harían ustedes para mejorar el problema del pago de remuneraciones? ¿Qué otra implementación, qué otra actividad? ¿Solo la capacitación o puede haber otro tipo de implementación? Yo lo dejaría solo como ¿Qué dijo, capacitación, pues, profe. profe? ¿No dijo entrenamiento? ¿No dijo el entrenamiento? No, el Es entrenamiento lo con la mismo. habilidad ¿Es lo blanda. mismo? Pero Ah, ya, ya. capacitación para lo técnico, entrenamiento para lo blando. Ahora, la capacitación por sí sola Ah, ya, ya. tiene que haber efectivamente una retroalimentación. ¿Cuáles ustedes, por ejemplo, se están formando para ser técnicos en recursos humanos? La formación es más que la capacitación. ¿Cuál es la retroalimentación para ustedes? La nota. Cada vez que hacen un trabajo, una evaluación, ustedes tienen una nota, ¿cierto? Entonces, esa nota de retroalimentación, si tienen un 7, les fue bien. Si tienen un 3, les fue mal, ¿ya? Entonces, cuando capacitamos a una persona en la organización, también tenemos que retroalimentarla, ¿ya? Entonces, en el fondo, saber cómo va, evaluarla, si es que aprendió o no. Entonces, igual tiene que haber un proceso de retroalimentación, ¿ya? Y ya, la etapa de seguimiento. Recuerden que la etapa de seguimiento tiene como objetivo ver o evaluar si es que efectivamente nuestra implementación cambió. Entonces, la idea acá es saber si después de que capacitamos a la persona, después de que le hicimos retroalimentación, efectivamente hubo un cambio posterior en la organización, ¿ya? ¿Qué actividades o cómo harían ustedes este seguimiento para ver si los errores disminuyeron después de la capacitación? Profe, ¿sería como una evaluación o eso va dentro de la retroalimentación, la evaluación? No, el No sé si... seguimiento, o sea, puede ser una evaluación del impacto de la capacitación, pero básicamente la etapa de seguimiento es donde yo verifico si mi implementación de lo que yo hice tuvo un impacto finalmente, ¿ya? Entonces, si yo antes cometía muchos errores, ¿cómo veo ahora si efectivamente mejoré o no? Con pruebas, pues, hay que verificando que ahora lo están haciendo bien. Ya, por ahí va. Si yo antes cometía errores y me capacito, ¿cuál debe ser el impacto? Cero errores. Eso. Sin error, exactamente. Simplemente, entonces, en este caso, el seguimiento debiese ser ver la cantidad de errores que se cometen. Si la cantidad de errores bajó, la capacitación tuvo efecto. Si la cantidad de errores se mantuvo o subió, la capacitación no tuvo efecto. ¿Se fijan? Entonces, el seguimiento hace referencia a eso, ¿ya? A efectivamente ver si antes se cometían errores, después no se tienen que cometer errores, ¿ya? ¿Y cómo yo hago eso? Verificando en términos numéricos. Por ejemplo, si antes se cometían, 10 errores en... Ay, que se me cayó un líquido al computador. No pasa nada. Si antes se cometían... Ahí está. ¿Ya me escuchan? Sí, profe. Sí. Me dan unos minutitos porque dejé la escoba y lo más probable es que tenga un problema. Denme un minutito, por favor, ¿ya? Se pegó el profe, ¿cierto? Se le cayó un líquido en el computador. Sí, Por eso igual. tengo que ir a buscar algo para limpiar. Sí, sí, no sé. De hecho, se está empezando a... Profe, pero sé que lo con secador. No No sé, sé, está no secando, sé, está alguna secando. cosa. Sí, sí, el tema es que
entre líquido, si entra líquido al interior del equipo. Ya. De hecho, el mouse no me Va a funciona. tener que apagarlo, profe, porque se le puede echar a perder. Sí, de hecho, el mouse no me funciona. Apague la cámara y hace toda la gestión. Es que no, el mouse no. Apague el computador, profe. Ya, ¿me dan 5 minutos? Porque lo voy a Sí, no me funciona el mouse. Ya, y nos conectamos. ya, Yo le aviso a Betsabe, ¿ya? Ya, ya. profe. Ya, profe, espero que no le pasen a su computador. Gracias.